Shabbat Shalom a todos, Shabbat Shalom everyone. Hoy estamos en la parashá Amén, Amén, que comienza en el libro de Yohanan, capítulo 10, verso 1, hasta el 12 y verso 50. Today we have the parashá in the Ketuvim Talmidim, parashá Amén, Amén, which covers from the Gospel of Yohanan, John chapter 10, verse 1 to 12 and verse 50. So we finished chapter 9 last week, the issue with the blind man. Yeshua healed the blind man. And that was around the time of Sukkot. And in verse 10, we have a parable of Yeshua as the good shepherd. Yeshua the good shepherd. En el capítulo 9 de Yohanan tuvimos la historia del ciego. Eso fue más o menos el tiempo de Sukkot, si se acuerdan. Y vamos a mirar que en esta parashá, en el capítulo 10, ya ha pasado un poco de tiempo, porque entre Sukkot y Hanukkah, por ejemplo, usualmente ¿cuánto es? Un mes y medio o 2 meses, ¿verdad? Usualmente es el tiempo, ¿no? Que son como unos 2 meses. Entonces, en el capítulo 10 vamos a mirar que ya es Hanukkah. En el capítulo 10, verso 22. So, last week, chapter 9, we were around the time of Sukkot. And now in chapter 10, verse 24, we see it's Hanukkah. So it's been about 2 months. It's been about 2 months since this, the story in chapter 9 and the story in chapter 10. Ok, pero tenemos el buen pastor. Y aquí Yeshua habla de él mismo como el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Y es muy interesante porque vamos a leer, por ejemplo, capítulo 10 y verso 16. Capítulo 10 y verso 16 dice de esta forma: pero además tengo otras ovejas que no son de este corral. Necesito traerlas y ellas oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y esto es muy interesante porque algo que nosotros leemos en nuestro Sidur, por ejemplo, de nuestro servicio Minjá, leemos el capítulo, o parte del capítulo 37 del libro de Ezequiel. Entonces, cualquiera que lee la profecía de Ezequiel se da cuenta que él habla en los mismos exactos términos, de que habrá un solo rebaño, un solo pastor. Con la diferencia, ¿verdad? Y aquí es donde entra la interpretación profética, que Ezequiel habla de David como el pastor de los dos pueblos juntos. Interesantemente, uno de los títulos del Mesías es hijo de David o linaje de David, ¿verdad? Así que ya en términos proféticos o usando lenguaje profético cabe dentro de esto, ¿verdad? Yo sé que cuando queremos interpretar esas palabras de Yeshua súper literalmente, y ciertamente muchos críticos de las escrituras de los discípulos dentro, vamos a decir, del judaísmo, por ejemplo, rápido se van a este tipo de conceptos y dicen, ok, ahí está, Yeshua está mal, porque él no es David, y la profecía dice que David tiene que ser el pastor, ¿verdad? Pero eso es leyéndolo súper literalmente. Nosotros entendemos que es lenguaje profético, que entonces hay mucha simbología e interpretación. Por eso les doy que uno de los títulos del Mesías es linaje de David, hijo de David. Entonces, de esa forma, ¿verdad? Podemos también mirar que Yeshua está hablando de él mismo como el que unirá a los dos pueblos. A los dos pueblos. De hecho, él viene y dice que él da su vida por sus ovejas. Y ahí está hablando por el pueblo judío. Está hablando más bien del pueblo judío. Pero también dice, y tengo otras ovejas, ¿verdad? Así que deja entonces la idea que nosotros somos las otras ovejas. Y después se explica bastante bien el mismo texto, pero luego cuando lleguemos ahí lo damos con más calma. Ok, ahora vamos a ir al capítulo
10 y verso 30. Bueno, antes de eso tengo que traducir, disculpe. So, chapter 10, verse 16, we read this. Also, I have other sheep which are not from this pen. I need to bring them, and they will hear my voice, and there will be one flock and one shepherd. And here we have Yeshua describing himself as the good shepherd. And for example, we read the chapter or part of chapter 37 of Ezekiel during our Mincha service. And in there we read that there will, prophetically speaking, the Messiah will reign in a united kingdom, no longer a divided kingdom. They will, from two peoples, they will form one people. But the way it speaks about it in terms of flocks of sheep, that there are two flocks that come together to become one flock with a single shepherd. With the difference that in Ezekiel it says that David will be the shepherd. Now, we have to leave room for prophetic interpretation, not hyper literal interpretation. What does that mean? For example, critics in Judaism often will cite the New Testament, the writings of the disciples, as having errors, and ideas like this they use as examples, which they would say that, well, Yeshua is not David, and therefore that could not apply to Yeshua. And they take it very literal, hyper literal. But one of the titles of the Messiah is Son of David, and certainly the Messiah is to be a descendant of David, of King David. So in that way, you can make the connection, and certainly we do, a prophetic connection between Yeshua as the son of David and eventually will be the shepherd of the united kingdom of Israel and Judah. And this is why Yeshua leaves the door open, saying that he came to die for his flock of sheep, the Jews, but he has other sheep as well, which he must bring in. And we'll talk more about that idea a little bit later, because it's the text comes up again. It's more clear. But while we're still in chapter 10, I would like to go now to chapter 10, verse 30, where Yeshua says, also verse 29, my Father who gave them to me is greater than all, and no one can snatch from the Father's hands. I and the Father are one. Me gustaría ahora brincar al capítulo 10, verso 29 y 30. Dice de esta forma: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrancar de las manos del Padre. Yo y el Padre somos uno. Ahora, tenemos, como lo hemos hablado en el libro de Juan, muchas alusiones a la relación entre Yeshua y el Padre, y el que lo envió, como él lo pone en términos. Pero en el capítulo 10, y esto que leemos en el verso 30, ¿verdad? Si se lee aislado del resto del texto, podemos entonces pensar que lo que está diciendo es que Yeshua y el Padre es el mismo. Se te podría interpretar de esa forma, pero miramos que si se sigue leyendo, se clarifica entonces cuál es la forma que se debe de entender. Vamos a llegar, por ejemplo, al mismo capítulo 10 y verso 36, que dice de esta forma. En español. Vamos en español, dice de esta forma: ¿estáis vosotros diciendo a aquel a quien el Padre apartó como santo y le envió al mundo, tú estás cometiendo blasfemia, sencillamente porque yo dije, yo soy el Hijo de Elohim? Ok, entonces lo que está diciendo es que se me está acusando porque yo dije que soy el Hijo de Elohim. Y si seguimos leyendo, ahora el verso, leamos el 37 y el 38, ¿por qué no? Dice: si yo no estoy haciendo cosas que reflejan el poder de mi Padre, no confiéis en mí. Pero si lo soy, entonces, aunque no confiéis en mí, confiad en mis obras, para que podáis entender de una vez por todas que el Padre está unido conmigo y yo estoy unido con el Padre. Entonces, lo que está diciendo aquí, si tomamos las tres cosas que dice Yeshua, primero dice, yo y el Padre
somos uno. Después de ese, ¿por qué dicen que digo blasfemia? Blasfemia, porque digo que yo soy el Hijo de Dios y que no entienden que yo y el Padre somos una unidad. Yo estoy unido con el Padre. Ahora, si tratamos de trabajar al revés, usualmente leemos la Torá, tomamos los hebraísmos, y aquí todavía está escrita una explicación de nuestro servicio Minjá. Tomamos usualmente el hebreo, entendemos el hebraísmo y luego brincamos una interpretación. Desafortunadamente, con el Nuevo Testamento, para llamarle así, tenemos que trabajar al revés. Tenemos que leerlo en griego o en inglés, español, y tratar de entonces figurar cuál es el hebraísmo que existe, porque todos aquí son hebreos, los escritores. Son conceptos hebreos. Entonces tenemos la grande tarea, aún es más difícil interpretar. ¿Por qué? Porque en la Torá tenemos el hebreo original y ya brincamos del hebraísmo a la interpretación. Ahora tenemos la interpretación y tenemos que figurar cuál posiblemente es el hebraísmo, porque no tenemos el texto hebreo. Entonces, lo que entonces podemos llegar a cierta conclusión, que el concepto de unidad viene de lo siguiente. Vamos a decirlo así. El verso 30 dice, yo y el Padre somos uno. Ahí puede decir, si se traduce al revés, que yo y el Padre, pues somos ejad, somos uno en número. Pero no es uno en número, es uno en propósito. ¿Por qué? Porque si leemos el verso 38, cuando habla de unidad, ya nos habla de dos conceptos en hebreo, ya sea achdut o sea yahad. Ok, achdut o yahad. Los dos vienen del sustantivo ejad, que es uno, pero no es uno nada más como número, sino como uno en propósito, una unidad. Ok, ejemplo, ¿no? Aquí se ocupa un ejemplo. Y el ejemplo yo pienso que todos reconocerían Génesis capítulo 2, verso 24. Hablando de que el hombre dejará la casa de su padre, se unirá con su esposa y serán, dice, una sola carne. Y no quiere decir que los dos se agarran y se aplastan juntos para formar una sola persona entre el hombre y la mujer, sino que trabajan en unidad. Dos trabajando en unidad. Son uno ahora. ¿Se entiende? Y ese ya es el hebraísmo entonces. Y si ese es el hebraísmo, entonces podemos interpretar que Yeshua está diciendo que Él y el Padre son uno en propósito. Y si lo entendemos de esa forma es muy claro. Por eso Él siempre dice, yo no hablo mis palabras, hablo las palabras de mi Padre que me envió. Entonces Él está llevando a cabo el propósito del Padre y en eso son una unidad. ¿Se entiende? Por eso es muy... tenemos mucha tentación de traducir, de entender el texto como lo leemos en nuestro lenguaje y en nuestro contexto, pero eso sería un error. Sería un error. Por ejemplo, tomar el verso 30. Y yo, ¿verdad? Asumo que hay personas, y es más, no asumo, lo conozco, que hay personas que leen el verso 30 y con eso se quedan, ¿verdad? Podrían decir, no, aquí dice, yo y el Padre uno somos y ahí muere el asunto, ¿no? Pero eso sería, ¿verdad? Una interpretación muy superficial y no usando los conceptos hebraicos que nosotros sabemos están detrás de este libro de Yohanan. Bien, entonces para que se entienda ese punto. So in chapter 10, we have this idea where it can be confusing to the Western mindset because it's written in this case English, and we can read one verse out of context. And I really want to read all of chapter 10 in context, but I can't read all of chapter 10. So we'll take some selected readings and I'll show you what I mean. Chapter 10, verse 30, or 29 and 30, we read where it says, I and the Father are one. And someone could think, oh yeah, that's very easy. Well, Yeshua, the Father, is just one, the same person. What's the problem? Easy to understand. And it would be tempting to translate it that way. And really, it would be the obvious translation if we didn't have further clarification. So from there, I want to jump to verse 34 or 36. It says,
Then are you telling the one whom the Father set apart as holy and sent into the world, you are committing blasphemy, just because I said I am a son of Elohim? If I am not doing deeds that reflect my Father's power, don't trust me. But if I am, then even if you don't trust me, trust the deeds, so that you may understand once and for all that the Father is united with me and I am united with the Father. Okay, so here is where we have to take all of these ideas and try to figure out what the Hebraic interpretation of this is. Because usually what we do when we read the Torah is we're able to do things the right way, which is you start with the Hebrew language, you read the Hebrewism, and then you interpret what it means for us today. When we read the text of Yohanan and of any New Testament, we have translations. Most of them that stem from the Greek mindset. They already have the Greek mindset. So we read them in our language, and we can't take it at face value. We have to always try to figure out what is the Hebrewism behind it. Because all of the writers were Hebrews. They all spoke in the Hebrew context. They were all Jews, with few exceptions. Most of them were Jews. And so they're speaking with Hebrewisms, right? So like I said, in the Torah, we start with Hebrew, we interpret. Now we have interpretation, we have translation, and we have to go backwards and try to figure out what an original Hebrew writer must have been thinking. What was he trying to convey? And so when I read that I am united with the Father, verse 38, that right away takes me to the Hebrewisms of, let's say, Yachad or Achdut, of unity, right? Of working together, of unity, of being one in purpose, not one in number, not the noun, one, but more of a verb, unity, working together. And certainly, it would be tempting to translate verse 30 as I and the Father are one in number, but that's not what it means. It means it is I and the Father are one in purpose. How do I know? Because this is what Yeshua says over and over. I didn't come to speak my words. I didn't come to do my will. I came to speak the words of my Father who sent me. I came to do the will of my Father who sent me. So him being in the will of the Father means they're working in unity. What from the Torah is the clearest example of this? I can't think of one better than Genesis chapter 2, verse 24, when it is talking about a man. And it says, and therefore a man shall leave his father and his mother, and he shall come together with his wife, and they shall become one flesh. Okay, does that mean that you put a man and a woman in a vice and you squish them together till only one person remains? Or they turn into one person? Or does it mean that two people come together and form one? A unity. Not one in number, but one in unity. And my case that I'm presenting here is that the right interpretation is not to interpret Yeshua and the Father as one in number, but really one in unity. That would be the Hebrewism behind the text here. Okay, that is what I have for chapter 10. Although there is one more tidbit of information in verse 42 that I just want to point it out, where it says, and many people there put their trust in him, which tells us that we sometimes tend to think that only a few people believed in Yeshua, but that's not the case. A great many people, multitudes, believed in Yeshua. Many people believed and saw. It was only the corrupt leaders, and even some of the corrupt leaders believed too. But many people did believe in Yeshua. We can't think like that very few people believed in him. It was a lot. So, ok, me gustaría antes de dejar el capítulo 10, ir al capítulo 10 y verso 42, y dice, y muchas de las personas allí depositaron su confianza en él. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que mucha gente creyó en él. Así de fácil. A veces pensamos que Yeshua, nada más uno que otro creó en él, en Judea, y eso no es cierto. La mayoría de personas creyeron en él. Ellos estaban listos para proclamarlo Mesías, la gente. Los únicos que estaban peleando contra eso eran los corruptos líderes. Y aún así, muchos de los líderes también creyeron. Muchos de los líderes también creyeron. Eso está en el capítulo 12 y verso 42. Es más, ya que estamos en el tema, para que miren, vamos a brincar al capítulo 12
y verso 42. Dice así: sin embargo, había muchos dirigentes que confiaban en él, pero debido a los Perushim, no lo decían abiertamente por temor a que se les prohibiese entrar en la sinagoga. It says, nevertheless, many of the leaders did trust in him, but because of the Perushim, they did not say so openly, out of fear of being banned from the synagogue. Ok, así que mucha gente común, dice aquí en el verso 42, capítulo 10, que creyeron en él. Perdón, sí, 42, capítulo 10. Dice que creyeron en él. Y en el 12:42, pues en 10:42 y 12:42, miramos que también líderes creyeron en él. Así que Yeshua básicamente tenía a toda la gente ya como creyentes. Nada más los líderes, miramos en esta misma parashá que los líderes Caifás, ¿verdad? Dijeron, no es bueno. No es bueno. Si vienen los romanos nos van a matar a todos. Si lo proclaman Mesías y Rey. Porque al proclamarlo Mesías lo tienen que proclamar Rey Mesías. ¿Ok? Entonces nada más quiero dar ese punto que no, a veces pensamos, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando estaba pequeño que mirábamos unas películas, no sé, católicas o quién sabe, acerca de Yeshua, el Mesías, y había, ¿verdad? Lo dejaban ver como que Yeshua lo odiaban todos y que decían crucifíquenlo y que todos lo odiaban, pero ciertamente fue al revés. Todos estaban creyendo en él, al punto que los Perushim se apresuraron ya a matarlo porque un poco más y todos iban a creer en él. No le dijeron a Nicodemo, tú también lees su Talmud. Le dijeron, también tú, Nicodemo, te hizo tonto a ti, también le dicen a él. Y porque él ya era parte de ellos. Okay, so the reason why I want to point that out is because I remember watching movies about Yeshua, and I don't know who made them, maybe Catholics or something, and you see him as the Jews hated him, right? And everyone was yelling, crucify him. And you see those movies. And when really it was just a very small contingent of the leadership. The common people, they were all believing in him because they were believing his miracles. And like we read in chapter 12, verse 42 and 10, verse 42, both of them, even leaders were believing in him, but they didn't want to get kicked out of the synagogue, so they weren't making it public, but they believed too. Okay, vamos entonces al capítulo 11. So now let's go to chapter 11. Tenemos entonces la historia de Elazar o Lázaro. La famosa historia de Lázaro. So we have in chapter 11 the very well-known story of Elazar or Lazarus, as we translate his name. Ok, Yeshua, ¿verdad? Le dicen a él, el hombre que tú amas, tu amigo Elazar, está enfermo, ¿verdad? A punto de muerte. Y Yeshua a propósito no va. Yeshua quiere que se muera. O sea, él espera que se muera. Y no solo eso, espera hasta el tercer día para ir. Y hay aquí una idea bien interesante porque dentro de las escrituras rabínicas se enseña que cuando alguien muere, el espíritu de la persona como que anda flotando por 3 días. Y después del tercer día se va el espíritu y ya no existe ninguna chance que esa persona viva. ¿Me entienden? O sea, vamos a decir así. Lo creen de esta forma para que más o menos se entienda. Alguien brinca en un río y se ahoga, ¿verdad? Y lo sacan morado. Y le empiezan a pegar golpes en el estómago y le sacan la agua y le echan aire y de repente empieza. Ellos se creen, pues la creencia es que el espíritu se le salió y se murió, pero que ahí anda, todavía anda cerca. Y lo reviven y entra otra vez a su cuerpo y la persona vuelve a vivir. Ok, más o menos. Pero después del tercer día ya no hay chance. Se me hace interesante esa creencia porque posiblemente por esa razón Yeshua se esperó. Porque el milagro iba a ser mucho más grande. Porque si él llega
3 días después que Elazar está muerto, y esa es la creencia, ¿verdad?, de ese tiempo y hasta el día de hoy. En cierta forma, él llega hasta el tercer día, aún más grande milagro se les va a hacer a los ojos de la gente que va a ver el milagro. Porque ya en esta creencia de este tiempo, o esta creencia talmúdica, por ejemplo, ya no debe de haber ninguna forma que alguien viva después de 3 días de muerto, ¿verdad? Porque ya se cree que en ese punto el espíritu se fue, ¿verdad? Y les explico esa creencia porque entra dentro, ¿por qué Yeshua se espera 3 días? ¿Por qué no se espera 1 día? O 2. O si se esperó 3, ¿por qué no se espera mejor 10? ¿Verdad? Entonces puede ser que lo que está pasando aquí es que va a llegar Yeshua y para que se mire que fue un gran milagro, lo hace después de 3 días de la muerte de Elazar o de Lázaro. Bueno, esa es la introducción. Okay, so I do want to give a quick introduction to chapter 11 that goes as follows. We have the resurrection of Elazar by Yeshua. He resurrects him. But there was a common belief of this time period, and it's a Talmudic writing that, and by the way, I don't believe this, I'm just explaining what the belief is. And it goes as follows, that when a person dies, they believe that the spirit hovers above the person for 3 days. And there's a chance that the person can come back to life. For example, and this is the one I can come up with. Someone drowns in a river, right? So they pull him out, he's purple, dead. But they pump his stomach, they give him CPR, he spits out the water and comes back to life, right? And they believe that the spirit was hovering around, and due to the CPR, they bring it back and the spirit goes back into the body and the spirit resurrects. But after a 3-day period, this is no longer possible. The spirit leaves, right? This is what they believe. And so it's very possible that the reason why Yeshua waits for 3 days to come to Elazar is to make it seem like an even bigger miracle, because to them it was completely out of the question that this person could come back to life at this point. He was dead, deader than a rock, right? This is what they believed. And so it's very possible that this was his intention. And the reason why I say this is because the text makes it clear that Yeshua waited up till 3 days. He could have gone right away, but he didn't. And he even says, for your sake, I'm glad I wasn't there. Right? And so it makes it very clear that he waited exactly for 3 days. So it's a very interesting possibility that he just wanted to make a bigger miracle in their eyes. So I want to read now we're in chapter 11, verse 25. It says, Yeshua said to her, well, okay, let's read 23 to catch a little context. It says, Yeshua said to her, your brother will rise again. Martha said, I know that he will rise again at the resurrection on the last day. Yeshua said to her, I am the resurrection and the life. Whoever puts his trust in me will live even if he dies. Ok, ahora me gustaría leer capítulo 11, verso 23, para agarrar un poco de contexto. Dice así. Yeshua le dijo, tu hermano resucitará de nuevo. Marta le contestó, sé que resucitará de nuevo durante la resurrección en el último día. Yeshua le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Cualquiera que ponga su confianza en mí vivirá, incluso aunque muera. Ok, entonces, Marta ya no lo mira como posible, ¿verdad? Que su hermano resucite. Ya tiene 3 días enterrado. Y ella le dice, yo sé que va a resucitar, pero en la resurrección de los muertos, en el último día. Le dice, no. Dice, yo soy la resurrección. Bien interesante, porque sabemos que Yeshua aquí está hablando en doble sentido. Una, que él puede resucitar a Elazar. Y 2, que él será el primero que resucitará para la resurrección a la vida eterna. Este es un concepto muy importante, porque Yeshua muere fiel al Eterno, y entonces, como le llaman las mismas escrituras de los discípulos, él es los frutos de la primera resurrección, de la segunda resurrección, perdón, en el sentido que los que mueren
y resucitan para la vida eterna. Ok, entonces le dice entonces Yeshua en cierto doble sentido que sí, Él es el primero de la resurrección a la vida eterna y ciertamente todos nosotros tendremos que seguirle a Él. Si morimos, queremos resucitar para la vida eterna. Y aquí le habla Yeshua de doble forma, ¿no? Que Él también lo puede resucitar aquí y en la vida y en la segunda vida también, en la segunda resurrección igualmente. Es para mí lo que le está diciendo. To me, this is a very interesting text because it seems to me like Yeshua is speaking with a dual meaning. On the one hand, he's saying, I am able to resurrect them now, but he will indeed also resurrect again to eternal life. Because we know that Yeshua is the fruits of the resurrection to eternal life. So if we all die, right, we would want to resurrect to eternal life, just like Yeshua did. He died faithfully, and he is the first fruits of the resurrection to eternal life, which we all hope to have. Baruch Hashem Adonai will happen. So this is what he is saying there. To me, he's saying it with a dual meaning. I want to keep reading. Verse 26. And everyone living and trusting in me will never die. Do you believe this? And I think Martha, very wise woman, she answers something very profound. She said to him, verse 27, Yes, Lord, I believe that you are the Messiah, the Son of God, the one coming into the world. Ok, me gustaría seguir leyendo porque aquí Marta le contesta de una forma muy, muy sabia en lo que ella dice y cómo lo dice. Y todo el que viva y que confíe en mí no morirá nunca. ¿Crees esto? Ella le contestó, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido al mundo. Después que ella le dice esto, ella va, ¿verdad? Y habla con su hermana. Ok, y la historia sigue, más que todo. Y no vamos a recontar toda la historia. Después Yeshua va y resucita a Lázaro, ¿verdad? Básicamente. Miramos que Yeshua, como nos decían, yo me acuerdo cuando estaba en el cristianismo, era algo que en las a veces preguntas de trivia decían cuál es el verso más pequeño de toda la Biblia, y era el verso que dice Yeshua lloró, el verso 35. Las dos palabras, Yeshua lloró. Ahí está un poco de trivia, si un día le preguntan. Juan 11:35. Y miramos que Yeshua se conmovió. Y se me hace muy interesante porque no solo se conmovió, pero Lázaro estaba enterrado en una cueva con una piedra enfrente, bien similar a como él iba a ser enterrado, en una cueva con una piedra enfrente. Y Lázaro lo resucitó después de 3 días y Yeshua va a resucitar después de 3 días. Algo muy, muy, muy interesante, ¿no? Entonces, esta situación hace entonces que Yeshua llore. Y no sé, ¿verdad? Si es solamente Lázaro o si él tiene el presentimiento que él va a pasar por exactamente lo mismo que Lázaro. Pero el punto es que él lloró por esta situación. Ok, después lo resucita a él. Y sale Lázaro, ¿no? Como momia. Dice, salió todo envuelto de cosas y hasta en la cara traía. Y le dice Yeshua, desenvuélvanlo. Ya lo habían envuelto y todo. Okay, so now the rest of chapter 11, not the rest, because towards the end there's something I do want to read, but we'll skip over the part. Yeshua resurrects Elazar, and we have, by way of trivia, the shortest verse in the entire Bible, chapter 11, verse 35, Yeshua cried. I remember this back in my Christian days, when there was trivia questions. This was one of them. I remember it. What was the shortest verse in the Bible? So this is it. Yeshua cried. John 11:35. And we know why he cried, because his friend died, but there's a very similar story between
there's a very similar way in which he will resemble Lazarus. In what way? Lazarus died. He was buried in a cave with a rock rolled in front of it. And Yeshua will end up buried in a cave with a rock rolled in front of it. And he's resurrecting Lazarus after, right, greater than 3 days, 3 days later, more. And he will also resurrect, right, after 3 days, when everyone would think it's impossible. Okay, so I want to jump now to verse 48. Verso 48. So let's read now. It says, if we let him keep going on this way, everyone will trust in him, and the Romans will come and destroy both the temple and the nation. Verse 50. You don't see that it's better for you if one man dies on behalf of the people, so that the whole nation won't be destroyed? Okay, capítulo 11, 48. Dice así. Si le permitimos que siga de esta manera, todo el mundo confiará en él, y los romanos vendrán y destruirán tanto el templo como la nación. Verso 50. ¿No os dais cuenta de que es mejor para vosotros que un hombre muera por causa del pueblo, para que toda la nación no sea destruida? Y esta era la preocupación que les decía de los líderes. Ok, si este hombre es el Mesías, a todos nosotros nos va a ir muy mal si la gente cree en él. Porque si los romanos vienen y nos aplastan a todos, van a destruir el templo, nos van a matar a nosotros. Y los saduceos, ¿verdad? Estaban bien a gusto, metidos con el gobierno romano, eran amigazos, les iba bien, tenían posición alta, controlaban el templo, todo el comercio del templo. Y ellos no querían que nadie les arruinara su business. Y para ellos Yeshua era un problema. Porque si la gente sigue creyendo en él y ellos miran que Yeshua está recobrando mucha fuerza, dicen, este nos puede arruinar el business con los romanos. Nosotros ahorita estamos bien. Nos permiten funcionar en nuestro propio templo. Y ellos no querían perder el control que ellos tenían. Entonces, les dice Caifás, entonces es mejor matarlo a él para que no se nos acabe a todos nosotros los privilegios que tenemos. En cierta forma, ¿verdad? Aunque era corrupto, pero los romanos sí le permitían a Israel, a los judíos más bien, más o menos que se gobernaran ellos mismos. Simplemente ciertas cosas no podían hacer, como poner a alguien a muerte, dar la pena de muerte. Ahí tienen que consultar con los romanos, ¿verdad? La pena capital en el Imperio Romano tenía que ser aprobada por los romanos, no podían hacerlo ellos. De ahí en fuera los dejaban que hicieran sus propios asuntos. Así que sí tenían, con que le dieran su tax, ¿no? A nosotros decían los romanos, denos nuestro impuesto, nuestra mordida, y ustedes se la averiguan con sus leyes, ¿verdad? Simplemente como la pena capital no la podían implementar. Okay, so what we read is that the big concern that the leaders of Israel had, the scribes, the Sadducees, right, and the Pharisees, the Sadducees that controlled the temple, is that they had it easy. Not so much easy, but they had a very good business going. They were in with the Romans, right? The Romans allowed them to self-govern to some extent. They controlled all of the economy of the temple, all the animals that got bought and sold. They controlled the priesthood. And so they had it easy. They were in charge. They didn't want Yeshua to upend the good business they had going on. Yeshua could ruin it all. And they were in control. And so what they're saying is, if they believe in Yeshua and the Romans come and squish us all, then we're going to lose our very comfortable position. So it's better to just kill him and have him suffer than all of us suffer. And although he was very corrupt, Caiaphas here, in a small way, he's right in this sense that the Jews here did enjoy a lot of privilege by the Romans. They were allowed to largely self-rule and to come up with their own way of life and to worship in their temple. The only thing, like certain things they weren't allowed to do, was like capital punishment, right? They had to consult with the Romans. That's why they couldn't put Yeshua to death, right? They had to consult with Pilate. Okay,
Now, verse 52. But Caiaphas does say something prophetically, it says here. And not for the nation alone, but so that he might gather into one the scattered children of God. And that is very important. Okay, pero dentro de lo que dice Caifás, o Caiafá, dice algo profético. Y lo explica de esta forma. Capítulo 11, verso 52 dice, y no tan solo por la nación, sino para que pudiese reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Entonces, ellos dijeron, es más bien que este hombre Yeshua sufra por toda la nación, que él muera por la nación, pero no solo también por la nación judía, porque el contexto es la nación judía, sino también por todos los hijos de Dios que están dispersos. Entonces, el plan es que entonces Yeshua iba a sufrir y morir por el pueblo judío y también por todos nosotros, los que somos parte del pueblo de Dios y estamos dispersos. Bien, entonces lo explica aquí que habló proféticamente porque Yeshua iba a sufrir aún por nosotros. So, what we read in verse 52 is that Caiaphas speaks prophetically that it's better for Yeshua to suffer for the whole nation, the Jewish nation, but not just for the nation alone, but also for all of the children of God that are scattered, to gather them, all of the scattered children of God. And that's us, right? That's us, that were born outside of the Jewish nation, and we are children of God, and we are scattered, and His plan is to bring us all together as well. And before we leave this idea, it just brings us back to the sheep. How we started the parasha, the shepherd and the sheep and the two folds of sheep, the two flocks coming together as one, right? Same idea. Ok, antes de dejar esta idea de que Yeshua también iba a morir para reunir a todos los hijos de Dios que estaban dispersos, ¿verdad? Nos recuerda cómo comenzamos la parasha, con Yeshua como el buen pastor, que va a reunir a la nación judía y a todos los otros hijos de Dios que están dispersos, que ahora es la identidad de Israel, Efraín, las 10 tribus, como se le quiera decir, unir los rebaños en un solo rebaño. Y ya lo leímos, ok, capítulo 12, esto nos lleva al capítulo 12, so now we get to chapter 12. Leímos el verso 42 ya, que muchos líderes creyeron en él, sí, quería mencionar eso. Llega Yeshua antes de Pesach, ok. Entonces, nada más para darnos tiempo, marcamos Sukkot en el capítulo 9, marcamos Hanukkah en el capítulo 10, en el capítulo 11 no tenemos marcatiempo, pero en el 12 ya tenemos otro marcatiempo, es antes de Pesach. Ok, antes de Pesach. 6 días específicamente antes de Pesach, una semana. Okay, so just to give context of chapter 12, okay, we won't go back to chapter 9, it was Sukkot time. Then chapter 10, we have Hanukkah, all right? That kind of gives us kind of where we're at in time. Chapter 11, we don't really have a time marker. We assume it's together with chapter 10, but in chapter 12 now, it's 6 days before Pesach. So that puts us in a timeline, right? That now we have a few more months went by. So we got 2 months, now we got 3 months. Right? Sukkot to Hanukkah, Hanukkah to Pesach. Something that I found interesting is verse 20, that there was Greek Jews who missed the action. These were the Jews who were from the diaspora. They were not Judeans. They were not from the land of Israel. But they came to celebrate Pesach, and they heard the news about Yeshua, and they were looking for him. They were saying, hey, we heard about Yeshua. We heard about, what, is he the Messiah? Is he not the Messiah? And they look for the Talmidim of Yeshua, and Yeshua doesn't really give them an answer, or it's a very hard to understand answer. But he does say in verse 26, in verse 20 is where we find about the Greek Jews,
looking for Yeshua. And in verse 26, Yeshua says, if someone is serving me, let him follow me. Wherever I am, my servant will be there too. My Father will honor anyone who serves me. Ok, algo que está más interesante en el capítulo 12 es que ya estamos para Pesaj y miramos que venían judíos a celebrar Pesaj. Es una peregrinaje, es una hag, es peregrinaje. Entonces vienen judíos que hablan griego de la diáspora. Ellos no son de Judea, ellos son de otros lugares, pero son judíos. Así que vienen a celebrar Pesaj. Y los judíos griegos de habla griega de la diáspora llegan diciendo, escuchamos que hay un hombre aquí haciendo milagros y muchos creen que es el Mesías, queremos verlo. Y hablan con los discípulos de Yeshua y quieren hablar con él. Y parece que Yeshua, ¿verdad?, no les da ni respuesta, ni aquí ni para allá, pero sí dice esto en el verso 26. Si alguien me está sirviendo, que me siga, y donde quiera que yo esté, estará también mi siervo. Mi Padre honrará a cualquiera que me sirva. Se escucha la voz del cielo. Ahora vamos a brincar al 44. I want to jump to verse 44. En el 44, porque ¿verdad? Es difícil más o menos. Todos ya lo leímos la historia, así que acuérdense del contexto que acabamos de leer, lo leímos públicamente. Dice, Yeshua declaró públicamente, aquellos que depositen su confianza en mí, no están sencillamente confiando en mí, sino en aquel que me envió. Y me gustaría brincar al verso 50 para cerrar la idea. Y yo sé de que este mandamiento es la vida eterna, de manera que lo que digo es sencillamente lo que el Padre me ha dicho que diga. Verse 44, Yeshua declared publicly, those who put their trust in me are trusting not merely in me, but in the one who sent me. And I want to read verse 50 because we already read it once publicly, so I just don't want to read the whole chapter. But the whole chapter is one big context, so just remember what we read. And I know that, verse 50, and I know that his command is eternal life. So what I say is simply what the Father has told me to say. Y quiero cerrar con esta idea para darle un poco de más apoyo a la idea que ya hablamos de Yeshua y el Padre en Ahdut, ¿verdad? Leímos en el capítulo 10 que Yeshua dice, yo y el Padre somos uno en unidad. Y quiero recalcar todas las veces que Yeshua dice que el que cree en mí, si yo y el Padre somos una unidad, el que cree en mí, cree en el que me envió. Y en el 50 dice, lo que yo mando es vida eterna, mi mandamiento es vida eterna, lo que yo digo es simplemente lo que el Padre me dice que yo diga, ¿verdad? Entonces realmente nos conecta con la realidad que Yeshua y en su función de Mesías, Él viene a traer el plan del Eterno, el mensaje del Eterno. O sea, el mensaje del Eterno, que es el plan del Eterno, para que se entienda de esa forma, y Él simplemente viene a llevarlo a cabo. Y les quiere decir que Él viene 100% como enviado del Padre. Amén. Y miramos, ¿verdad? Como hablamos en la Parashá Shemot hoy, que miramos esa gran similaridad entre Yeshua y Moshe. Porque de esa misma forma, el Eterno toma a Moshe y le dice, ¿quién creó la boca del hombre? Tú ve y ponte enfrente del faraón y yo te voy a poner las palabras. Bien, entonces miramos que las palabras que Yeshua dice que el Padre lo envió, miramos que es una idea crítica. Es una idea crítica que se entienda del Tanaj, que los que el Eterno manda como sus mensajeros, ¿verdad? Él los manda con su palabra, así como Moshe. Bien, y por eso Moshe
el Redentor de Israel, como ya lo hablamos, ¿verdad? No quiero decir lo mismo, pero quiero que hagan la conexión con el servicio de la mañana, con el servicio Shacharit. Que Moshe, como Redentor de Israel, que lo sacó de Egipto, siempre decía, y está en la Torá, ¿verdad? Vaidaber Jehová el Moshe lemor, daber el Bnei Israel. Y le dijo el Eterno a Moshe diciendo, diles a los hijos de Israel. Y Moisés iba y simplemente les decía lo que el Eterno le acaba de decir. ¿Verdad? El Eterno decía, ve y diles esto. Y llegaba Moisés. El Eterno dijo que X, Y, Z, ¿no? Y de repente Moisés está haciendo su negocio, viene una revelación del Eterno, le dice, y le dijo el Eterno a Moisés diciendo, dile a los hijos de Israel, y ahí va y dice. Y Moshe, la única vez que se atrevió a no decir lo que el Eterno le dijo, el asunto de la piedra con la agua, le fue muy mal. La única vez. De ahí en fuera Moshe era bien obediente. El Eterno decía y él hacía. Y él hacía exactamente lo que el Eterno le decía. Y la única vez que se desvió del plan, le dice el Eterno, no me santificaste a los ojos de Israel. Y lo castigó severamente. Entonces, miramos ese patrón, ¿no? Miramos que definitivamente lo que estamos leyendo aquí tiene raíces en la Torah. Y Yeshua bien claramente lo dice, ¿verdad? Mi voluntad es la del Padre. Yo vengo a hacer lo que Él me envió. Las palabras que yo hablo son de mi Padre. Y miramos esta idea. Y Yeshua igual como Moshe. Y ciertamente, ¿verdad? Como les digo, es el profeta como Moshe. No porque es simplemente profeta, pero porque así se los términos de Deuteronomio 11. Entonces, ahora que estamos entrando en Shemot, en la Torah, y aquí en Juan, miramos que el que es enviado por el Eterno pone las palabras en su boca. Amén. Y Yeshua está diciendo que Él viene a hacer la voluntad del Padre. Y los que conocen Torah y conocen a Moshe tenían que reconocer entonces a Yeshua como el Mesías legítimo. Y muchos lo hicieron. Muchísimos lo hicieron. You know, so I want to just end with this idea that Yeshua once again says that he who knows me knows the Father because we're one unity. And I don't come to speak my words, but the words of the Father. And we can find this idea of him who is sent by Adonai and speaking the words of the Father and doing the will of the Father. We see it in the Torah and we saw it in Parashat Shemot. And I don't want to repeat what I taught for Parashat Shemot, but Moshe was the redeemer of Israel, right? He redeemed them from Pharaoh. Yeshua is also the redeemer of Israel. He redeems us from sin and a spiritual Pharaoh, you can say, and slavery to sin. So certainly, Yeshua and Moshe have this in common. They both were sent by Adonai. And this is why we have Moshe, over and over in the Torah, we read the phrase, Vayedaber Adonai el Moshe lemor, daber el Bnei Israel. And Adonai spoke to Moses saying, speak to the children of Israel. And Moses got a series of revelations. He received a series of revelations from Adonai, which he wrote in the Torah. And that's why it says over and over, it says that phrase. And Adonai told Moses to tell the people, right? Basically. And Moses would always do that. He was very obedient. Adonai would say, and then he would repeat. Adonai would say, and he would repeat. And the only time where he messed up, the issue with the rock and the waters of Meribah, right? The waters of strife. The only time he messed up, he got a pretty harsh punishment for it. Because he did not do exactly what Adonai told him to do. So we see that Moshe, right, also was a messenger of Adonai. And here we have Yeshua echoing the same idea, that he comes to do the will of the Father. He comes to speak the words of the Father. He comes to do what the Father said. Very similar to Moses. For that reason, we have in context here, Deuteronomy 18, the prophet like Moshe. And Moshe wrote about the prophet like him. They would come and would speak, and he would speak the words in Adonai's name. And whoever did not listen to him, says Adonai would require it of him. Right? We read that as well, very often. So here we have this idea, Yeshua, the sent messenger of Adonai, comes to carry forth the plan of Adonai and to speak the words of Adonai. Very similar to Moshe in our parashiot of the Torah that were just began, right? Book of Shemot. Bueno, vamos entonces a terminar aquí. Bendito el Eterno. Seguiremos la próxima semana. Ya estamos
a medias, ¿verdad? Estamos a 21 capítulos, estamos un poquito más en medias del libro de Yohanan, bendito el Eterno. Seguiremos la semana que viene. Shabbat Shalom.